en la Comisión de Planificación. ¿Cómo le va? Bienvenida, licenciada, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación. Está Cecilia en Santa Cruz, el país entero para conocer la información a propósito de este tema, el Bancunio. Muy buenas noches, César, y a Cecilia un cordial saludo también desde la ciudad de La Paz. Como bien decía César, adelante. Perdóneme, Cecilia también quiere saludarla ahí en Santa Cruz. Cecilia, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo está, señora Valdivia? Bienvenida. Gracias, muy buenas noches, Cecilia. Hoy, Cecilia, con invitados especiales también en Santa Cruz. Exactamente, aquí nos acompaña el ministro de Economía, a quien le vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros aquí en Que No Me Pierda para compartir este diálogo. Don Mario Guillén, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a César, un saludo a la doctora Leni, prestos a conversar sobre el tema. Vamos a hablar de este tema nosotros. Ya estamos acá en Santa Cruz con el ministro de Economía y con la doctora Valdivia en la ciudad de La Paz. César, ¿comenzamos? Por supuesto que sí. Cuéntenos los detalles. Ha sido convocada la Comisión de Planificación, conjuntamente el ministro también, para informar sobre este hecho, este desfalco que ha sucedido en el Bancunio. ¿Qué podemos contar a la opinión pública? Antes, permítame saludar a nuestro querido ministro de Economía y Finanzas Públicas allá en Santa Cruz, Mario Guillén. Y César, decirle que el día de hoy, justo a un mes en que el Banco Unión denunció este hecho delictivo de apropiación indebida de fondos financieros, a la cabeza de nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas hemos comparecido juntamente con el director de la UIF ante la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, en la cual hemos prestado un informe, hemos proporcionado información veraz, completa respecto a este evento. Mucho se han dicho medias verdades en los medios de comunicación respecto al hecho. Lo cierto es que esta mañana pues hemos, desde un punto de vista técnico y una posición institucional del regulador y supervisor, pues hemos proporcionado esta información manifestando fundamentalmente lo siguiente. Un primer aspecto importante ha sido el decirle a todos que la regulación y la supervisión financiera no hace diferencia entre entidades. En nuestra mirada hacia una entidad privada, una entidad financiera privada o una entidad con participación mayoritaria del Estado o una cooperativa con licencia de funcionamiento es absolutamente la misma. La regulación se aplica para todos y por supuesto la verificación del cumplimiento de esa norma, que es la supervisión, también es la misma, ¿no? Otro aspecto importante que esta mañana también mencionábamos era cuál era la responsabilidad del regulador y supervisor. Nos decían por qué la ASFI no controló y ahí hemos dado una amplia explicación respecto al rol de la ASFI, decirles a la población que desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en nuestra tarea nosotros recibimos información consolidada de información financiera de las entidades, información diaria, información mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Sin embargo, no llega al nivel de operaciones, por lo cual no podríamos nosotros desde ASFI detectar este tipo de situaciones. Y el otro aspecto importante es el tema de cuál es el límite entre el regulador y la entidad. De acuerdo a la regulación simplemente establece directrices, lineamientos básicos que las entidades financieras tienen que cumplir, pero son las propias entidades las que, en todo caso, a través de sus manuales, procesos y procedimientos, pues gestionan cualquier tipo de riesgo en las entidades y la responsabilidad, en todo caso, por esto es absolutamente de las entidades financieras. Hemos dado a conocer también que el año pasado hemos estado con 6 inspecciones especiales de supervisión de riesgo operativo en la entidad financiera y por supuesto, ¿no? Hemos también dado información respecto a información que también ha sido corroborada, pero preliminarmente ha sido generada por la propia entidad, el Banco Unión, que inmediatamente
inmediatamente de conocido el hecho, no solamente ha denunciado ante el Ministerio Público, sino también ha llevado adelante una auditoría que ha determinado que el monto del presunto daño que se ha ocasionado son los 37.690.000. Creemos que después de esta explicación, César, y así nos los han manifestado en la explicación que hemos dado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, han quedado satisfechos los asambleístas y en todo caso corresponde que ahora confiemos en las autoridades del Ministerio Público que van a llevar adelante en todo caso esta investigación. Cecilia, por favor. Sí, la consulta al ministro, por favor, y la posibilidad también de que nos cuente aquí en el programa y que le cuente al país lo que se ha manifestado el día de hoy en este informe que se ha brindado ante la Comisión de Planificación, ministro. ¿Cómo se puede calificar lo que ha ocurrido en el Banco Unión? Bueno, en realidad ha sido un hecho lamentable que alguien haya logrado evadir, digamos, los controles internos que tenía el Banco Unión. Sabemos que este señor no ha actuado solo. Como les decía yo esta mañana, nosotros vamos a continuar con las investigaciones, vamos a llegar hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga, porque creemos que aquí hay varias personas implicadas. Porque ¿Del banco? Internamente hay, porque no puede ser que una sola persona haya cometido ese ilícito y no se haya podido percatar. Entonces hay personas que han faltado, tal vez estén en una asociación con este señor y hayan coadyuvado o hayan hecho que a través de sus acciones él pueda cometerse este ilícito. Nos parece a nosotros lamentable porque realmente con esto ha manchado, digamos, una labor impecable desde el Banco Unión de 11 años desde que lo hemos tomado el banco. La gente tiene que saber que cuando nosotros tomamos el banco el año 2005, este tenía aproximadamente como 130 millones de bolivianos de capital, hoy día tiene 1.600 millones de capital y básicamente aproximadamente como 900 millones provienen de las utilidades que hemos generado en estos últimos 10 años. Entonces, una gestión impecable que ha hecho el Banco Unión hoy se ve manchada por un señor, un delincuente que ha cometido este ilícito dentro del banco y a nosotros nos preocupa, obviamente. Pero usted dice que está seguro que no es una sola persona, o sea, no podemos decir manchado por un delincuente, sino aquí hay una red, aquí hay algo una más. Red, eso es claro, porque una sola persona no podía haber evadido de esa manera como se ha evadido los controles internos. Ha habido complicidad de muchas personas ahí dentro del banco, ¿no? Desde hace 11 años que asume el Estado, la administración en este caso, del Banco Unión, ¿cuántos hechos como estos se han registrado? ¿Hay un registro de otros desfalcos dentro del banco? Porque hoy nos sorprendemos con la situación que ha dejado a la luz pública este desfalco, este robo en el Banco Unión, el señor Pari y cómplices. ¿Pero hay otros antecedentes? Ese es un tema que no tengo conocimiento, seguramente por ahí la doctora por ahí tiene conocimiento, pero el tema es que este tipo de hechos generalmente los bancos los reportan así ya de una manera, digamos, mandando a sus funcionarios como inhabilitados para seguir ejerciendo funciones en el sistema financiero. Y este no es un hecho que sí es importante tener lo que solamente le ha pasado al Banco Unión o le pasa al Banco Unión. Todos los bancos están con el riesgo de este tema. Yo hoy día en la comisión les decía a los diputados que hablando con un asesor de seguridad en algún momento, él me decía que la única forma de que nosotros podamos asegurar el 100% de que no haya ilícitos dentro de una entidad financiera es poniéndole un policía al lado de cada funcionario. Pero aún así todavía corríamos el riesgo porque en algún momento hasta el propio policía podía asociarse con el funcionario para hacer este tipo de cosas. Puede ser este el caso también, ¿no? Claro, por lo que pasa es que la verdad es que cuando hay la mano humana dentro de este tipo de actividades donde se manejan grandes cantidades de dinero, hay gente que sucumbe a la tentación y empieza a elucubrar formas de adueñarse del dinero de los bancos.
hay muchas formas en que se han hecho, no solamente en el país, en el exterior, que realmente esta gente, en vez de utilizar esa ingenuidad para cosas buenas, la usan para ese tipo de ilícitos, ¿no? César, tiene consultas, pero una última de mi parte antes de seguir abordando el tema, ministro. Usted decía, no solo le pasa al Banco Unión, por eso yo le consultaba si había antecedentes de otros desfalcos anteriores al Banco Unión y a qué bancos hace referencia o si tienen referencia de otros hechos en otros bancos. Bueno, en realidad yo me imagino que tal vez en algún momento por ahí la doctora conoce algunos hechos. Hace unas semanas ha salido en un periódico unos 7 ilícitos que se habían denunciado, que ellos han investigado unos 7 ilícitos anteriores al desfalco del Banco Unión. Recién ha pasado también en el Banco Prodem. Pero una cosa que nos puede dar una pauta de cómo suceden este tipo de cosas es un cuadrito que lo hemos recabado justamente de la Autoridad del Sistema Financiero. Los bancos envían una nómina, o cada vez que pasa un ilícito, alguien ha hecho un elemento doloso, una acción dolosa a los bancos, ellos envían el nombre de la persona más el respaldo de por qué qué es lo que ha cometido. Entonces yo tengo este cuadrito, y si ustedes se fijan, desde el 2006 hasta el 2017, 586 personas se han retirado forzosamente por infracciones y faltas cometidas con dolo, con daño económico reconocido. Vale decir que estas personas dolosamente le han dañado al banco. Son 586 en los últimos 10 años. ¿Y eso qué nos está dando? Nos está dando que hay nomás estos ilícitos dentro de los bancos. Obviamente no se hacen públicos como ha pasado con el Banco Unión, pero eso es algo que dentro de los bancos hay ese riesgo, y por eso es que incluso los propios bancos compran pólizas de seguros. ¿En esta magnitud? Ilícitos. Bueno, la magnitud del Banco Unión yo creo que debe ser la más grande que se ha cometido hasta ahora. Por lo menos yo no conozco un desfalco de esta magnitud, pero bueno, han habido desfalcos de 1 millón, de muchos, de cantidades bastante importantes en el pasado en otros bancos, ¿no? César. Bien, importante la información que nos está brindando el ministro de Economía. Yo quiero aprovechar que tenemos acá también a la licenciada Leni Valdivia para que nos pueda contar un poco de cómo es que se descubre este desfalco. Lo que nos decía el ministro, las cifras que nos mostraba, en los últimos 10 años se han producido otros hechos similares, otros desfalcos a entidades financieras. Así es, bien decía nuestro ministro de Economía allá en Santa Cruz, y esta mañana daba cifras en la petición de informe oral en la Asamblea. Los eventos de riesgo operativo acontecen en todas las entidades del sistema financiero, porque como bien lo ha señalado, es un riesgo inherente, muy propio, que no se puede eliminar, sí se puede reducir, se puede identificar de manera temprana, se puede mitigar, se puede medir, se puede gestionar esos riesgos. Se da en todo el mundo y por supuesto también en nuestro sistema financiero nacional. ¿En el país se ha dado? ¿En las entidades financieras del sistema financiero? Por supuesto, lo que pasa es que no se difunde, como bien señalaba nuestro ministro, no se lo difunde hacia afuera porque conlleva un riesgo reputacional para la imagen de la entidad. Pero hay que decirlo claramente, la propia regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la normativa introduce el tema del riesgo inherente, precisamente porque con esto estamos dando por hecho que la situación se puede dar en cualquier entidad financiera. Ahora, hay dos aspectos que en este caso han hecho que nos llame la atención de todos. Un primer elemento es que pues se trata del banco con mayor participación accionaria del Estado, y segundo, el tema del monto, ¿no? Sí. Se ha comprobado, como decía nuestro ministro, que había controles, el Banco Unión tenía controles iniciales, controles intermedios a cargo de la Regional La Paz y controles finales en el nivel nacional de la contabilidad en Santa Cruz, pero estos controles no han sido efectivos, no han sido suficientes porque han sido vulnerados por él o los responsables. ¿Cuáles han sido los controles que han sido vulnerados? ¿En qué instancia?
circunstancias? Inicialmente, el control inicial estaba a cargo del principal implicado, que era el jefe de la agencia de batallas y 3 meses en Achacachi. Era el responsable, en todo caso, de verificar que estos controles iniciales se cumplan. Han habido circunstancias que han concurrido, el que, por ejemplo, los controles duales también se hayan vulnerado, los cajeros que no deberían darle la llave de bóveda al jefe de agencia, han permitido que el jefe de agencia entre solo. Esto está totalmente prohibido en cualquier entidad del sistema financiero, donde se maneje valores, donde se maneje recursos, siempre se maneja con 2 personas como mínimo. Adicionalmente, el jefe de seguridad policial tampoco ha realizado su trabajo de manera efectiva, no ha hecho la revisión, el cacheo, podríamos decir, de los propios funcionarios de la entidad financiera. Eso sumado a otros controles más que por preservar los mecanismos de seguridad de la entidad no los podemos revelar. En el nivel inicial pues se han visto disminuidos. En el nivel intermedio, César, que estaba a cargo de la Gerencia Regional La Paz, tenían la responsabilidad los funcionarios de hacer visitas sorpresivas a los puntos de atención financiera, a las agencias, y en la agencia de batallas lamentablemente esas visitas no eran sorpresivas. Eso sí, ya estando nosotros, nuestros supervisores en la entidad, hemos detectado que las visitas que se hacían eran el último día del mes, de tal manera que el principal autor, el señor Pari, pues ya sabía cuándo lo iban a visitar, y eso tampoco ha permitido que esta instancia pueda detectar. Y finalmente, el control final de la contabilidad, el cuadre del ingreso y salida de dineros con destino al cargado de cajeros automáticos que se lo hacía en la ciudad de Santa Cruz. Lamentablemente también los funcionarios que tenían que cumplir su función no lo han hecho, no obstante que había ciertas diferencias y que en su momento pudieron haberlo detectado. Cecilia. ¿Cuántos son los responsables de este hecho aproximadamente, doctora, ministro? No sé si tienen información respecto a este tema. Es decir, además de los actuales detenidos, porque incluso en las últimas horas se han detenido a 2 personas en Santa Cruz, queremos saber quiénes eran, si hay información de qué se encargaban, cuál era su misión, cuál era la conexión que tenían con Juan Pari. ¿Cuántas otras personas estarían involucradas y en qué grados en el tema de esta complicidad? Actualmente las personas denunciadas alcanzan a 35, de los cuales 17 personas que están con detención preventiva. Estas 2 últimas personas son funcionarios de la entidad, precisamente del nivel nacional en Santa Cruz. Estamos hablando del jefe nacional de remesas y tarjetas y su funcionario analista, que tenían esta obligación de realizar el cuadre diario y pues incumplieron con esta labor. Ministro, ¿hay gerentes involucrados? Bueno, en realidad esto está en investigación. El grado de responsabilidad o de involucramiento de cada persona lo vamos a saber cuando termine la investigación, porque este es un hecho delictivo de gran magnitud y por lo tanto requiere de una investigación. Se está atando cabos, se está llegando a encontrar cosas que en el primer momento eran inesperadas, y yo creo que en la investigación vamos a saber hasta dónde es el grado de responsabilidad. ¿Usted cree que sí? Ese es un tema que yo no podría especular en realidad. O sea, el tema de quién está involucrado, quién no, es algo que la investigación nos va a dar, ¿no? ¿Qué seguridad puede tener la persona, digamos, que ahorra, que confía? No hablo de todo el sistema financiero, aunque sí de alguna forma también genera cierta desconfianza de que si esto se hizo durante este tiempo, y usted nos dice que a lo largo de estos últimos años se han separado del sistema financiero más de 500 personas por mal accionar que perjudica a las instituciones financieras. O sea, ¿qué seguridad hay entonces para quien decide poner su dinero en un banco, en este caso tiene su dinero en el Banco Unión, que depende del Estado, y que esto no hubiese pasado antes y no siga ocurriendo? Bueno, a ver, en realidad hay 2 cosas importantes aquí. Primero, que la gente tiene que saber que
el desfalco que se ha hecho no se ha hecho a las cuentas de las personas. Vale decir, todas las personas tienen sus cuentas. Este ha sido un robo que se le ha ocasionado al banco mismo, al patrimonio del banco. Entonces la gente tiene que estar tranquila porque no ha sido un robo a las cuentas. El segundo tema es que por normativa todos los bancos tienen la obligación de tener una póliza banquera, que más o menos ese es el nombre que recibe la denominación de estas pólizas, que cubre este tipo de riesgos. En el caso del Banco Unión, por ejemplo, para este tipo porque son pólizas que cubren muchas cosas dentro del banco, para este tipo de ilícitos tiene una cobertura de 10 millones de dólares. Entonces, es lo que se le está dando más bien a los bancos, porque este es un tema que puede suceder, no solamente sucede en Bolivia, sino sucede en todas partes del mundo. Entonces hay que tener el respaldo para que puedan recuperar el dinero. Y en el tema específico del Banco Unión, hay que empezar a generar mayores elementos de control. El gran problema, como te decía, es que tenemos, y hoy día justamente discutíamos en la asamblea, tenemos dos posibilidades. Si tecnificamos todo el banco, entramos con los mayores softwares, tenemos también la probabilidad de que nos hackeen por cualquier lado el sistema. Entonces, por un lado, la mano humana es peligrosa, pero también cuando tecnificas todo, también tienes la posibilidad de que entre, por otro lado, algún problema. No nos olvidemos que hasta la Casa Blanca han hackeado en Estados Unidos. Entonces, hay un problema si uno decide ir por la tecnología o por ser más desde la mano humana, digamos, ¿no? Entonces, este es un riesgo que lo tienen los bancos y lo que hay que hacer es tratar de mitigarlo o cubrirlo desde el punto de vista del respaldo por parte del seguro y por parte del tema operativo, como decía la doctora, hay que agarrar y tratar de minimizarlo, ¿no? Decía la doctora hace algunos minutos nada más, la doctora Valdivia, que quizás esto del Banco Unión ha adquirido una connotación mucho más grande, por un lado por la cifra, que de acuerdo a la información que usted tiene sería la más grande que se ha registrado en un robo interno dentro del banco por parte de un funcionario. Y por el otro porque es un banco cuyos capitales en su mayoría, por supuesto, están en manos o dependen del Estado Nacional, sí, del gobierno. Mi consulta es, porque me imagino que ustedes, para tratar de investigar un poco más esta situación, si saben cómo ingresa Juan Pari al Banco Unión, es decir, él, sus cómplices, por eso le consultaba yo, porque mucha gente en este momento, ante la opinión pública, quizás la sensación que hay es que esto puede ser relacionado con un hecho de corrupción. Más que un robo es un hecho de corrupción, apuntan muchos, por eso le consultaba. Es decir, para que una persona entre a trabajar tiene que tener un título profesional, efectivamente para estar en el cargo del señor Juan Pari. ¿Cómo entra él? ¿Alguien lo conocía? ¿Recibió el favor de alguien? Bueno, ese es un tema que seguramente la investigación lo va a determinar. De todas maneras, el Banco Unión tiene un manual de contratación de personal y una vez que continuemos con la investigación se sabrá si el funcionario ha sido contratado de la manera correcta, con todos los requisitos y con todo lo que establece ese manual. Al ser un banco público tiene tal vez más rigurosidad que un banco privado para contratar a la gente, y eso va a salir de la investigación. ¿Usted cree que se vulneró esta rigurosidad? Es que eso es especular en realidad, ¿no? Porque ahorita yo no conozco cómo lo habrán contratado. El Banco Unión es el banco más grande del país en realidad, si lo vemos desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista de agencias que tiene en todo el país. Tiene agencias por todas partes, pero además en las ciudades capitales, porque como se paga a jubilados, se paga a maestros, se paga a mucha gente, tienen cajeros por todos lados y tienen una cantidad impresionante de cajeros. Por lo tanto, entrar al detalle de cómo ha entrado uno por uno es complicado, cosa que no sé, pero seguramente la investigación va a sacar también esos puntos, porque tiene que ir hilando todos los Esto es una red. Los hilos. ¿Perdón? Esto es una red para usted, ministro. En realidad, lo que yo creo que este señor ha hecho una investigación, ha hecho un estudio de cómo hacer el tema, ¿no? Y un tema que no quiero dejar pasar, porque
una cosa es lo que es corrupción y otra cosa es lo que ha pasado. La corrupción, en realidad, como está tipificada en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, es cuando un funcionario recibe plata o para hacer o dejar de hacer sus funciones. Eso es lo de la corrupción. En este caso, lo que ha pasado es una apropiación indebida de fondos de un banco que hoy día actúa como un banco, si bien tiene la capacidad accionaria mayoritaria del Estado, actúa como un banco privado. O sea, es regulado por ASFI, tiene todas las prerrogativas de una sociedad anónima, entonces lo que hay que establecer bien claro que es una apropiación indebida, en realidad es un ilícito, ¿no? César, ministro, doctora, si nos permiten, tenemos parte de la declaración del señor Juan Pari, que creo que será importante también conocerla. ¿Ustedes la leyeron, tuvieron la oportunidad, ministro, de saber lo que el señor declaró? Bueno, en realidad hoy día en las redes sociales, creo que Radio Fides la puso y ya tiene la oportunidad de leerla, ¿no? Visto que la gente que quizás no lo ha visto, queremos compartir, por favor, lo que él declaraba ante las autoridades competentes en el marco de la investigación, César. La relación de los hechos, dice, y él cuenta al informe de acción directa elaborado por el mayor Pablo Blanco y otras del DAS y la Fuerza Especial en fecha 26 de septiembre del 2017. Como decía la doctora, se cumplió un mes a las 11:55. Poco está detallando la relación de los hechos. A denuncia verbal de los funcionarios del Banco Unión, mismos que había manifestado que una persona de sexo masculino identificado como Juan Franspari Mamani, el mismo que por información de los señores del Banco Unión, esta persona sería exfuncionario de esta entidad con el cargo de jefe de operaciones. Aprovechando de esta función, de manera inexplicable, habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio toda vez que fue sorprendido en posesión de un vehículo bajo las siguientes características: color rojo, año 2017, marca Mercedes-Benz, tipo vagoneta, industria alemana, con placa 4514FIT. Conductor Juan Francisco Mamani, además fue sorprendido realizando transacciones del Banco Unión al Banco Mercantil Santa Cruz. Se informa que el señor Juan Franspari Mamani, al momento de su aprehensión, opuso resistencia, no obstante de haberse identificado como funcionarios policiales. Están contando cómo fueron los hechos, ¿no? Él habría señalado que se encontraba esperando una persona de sexo femenino, puesto que la misma fue encontrada de manera flagrante realizando una transacción monetaria en el Banco Mercantil Santa Cruz. Sabemos que es la pareja del señor Pari Mamani, que está también detenida en La Paz. Al momento de tomar contacto con la señora, de nombre Luciana Regina, novia de nacionalidad argentina, manifestó que instantes atrás había sacado la suma de 20.000 bolivianos del Banco Unión y posteriormente habría depositado la misma al Banco Mercantil Santa Cruz. Motivo por el cual ambas personas fueron conducidas en calidad de aprehendidos a dependencias de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, así como el traslado del vehículo particular. Pregunta: ¿se le ha exhibido y revisado el cuaderno de investigaciones, así como se le ha exhibido los elementos indiciarios en presencia de su abogado defensor? Respuesta: sí, fiscal. La respuesta de él, sí, fiscal. Conocido el hecho que se investiga su situación procesal, la documentación aportada pulsante en el cuaderno de investigaciones. Y los delitos que se le estaría atribuyendo en forma preliminar, así como sus derechos, así hablan de lo que él le habrían dado a conocer, y él responde que se acogerá a su derecho de guardar silencio. Él dice: voy a declarar. La pregunta: diga usted si tiene antecedentes penales. El señor responde: no. Diga usted dónde se encontraba el día 26 de septiembre del 2017. Y él responde, porque la declaración se la toman el mismo día, que se levantó con su novia, Luciana, a las 9 de la mañana. A horas 10:30 salimos de mi departamento, ubicado en la calle 6 de Obrajes de esta ciudad. Esto es en La Paz, César. Nos dirigimos a mi oficina, que es la misma dirección que indica mi abogado, para luego ir al Banco Unión, ubicado en la Plaza Isabel la Católica, donde mi novia realizó una transacción bancaria. Retiró más de 20.000 bolivianos, tenía en su cuenta, producto de una licitación que había ganado hace unas semanas, que le habían pagado aproximadamente 140.000. Fue en ese momento que la policía me detiene, al igual que a mi novia. Pregunta: diga usted a qué actividad se dedica actualmente. La respuesta: soy gerente general de la empresa Salcom SRL, Servicios de Auditoría Legal Tributaria Contable, empresa que trabajo más o menos desde el 15 de agosto del 2017.
Pregunta, diga usted, antes de la fecha del 15 de agosto, ¿dónde trabajó y a qué actividad se dedicaba? La respuesta era jefe de operaciones de la Agencia de Batallas, Provincia de los Andes, Banco Unión. Pero quiero decir que en la entidad bancaria trabajo desde el año 2011, que sin embargo en Batallas trabajé aproximadamente 2 años. Me retiraron en otra agencia, como Achacachi, y luego volví a Batallas. Fue precisamente cuando trabajaba en Batallas donde descubrí una forma de sustraer el dinero de la entidad bancaria, su testimonio. La pregunta, relate de manera cronológica sobre esta sustracción del dinero. La respuesta de Juan Parimamani. Resulta que dentro de las funciones generales de un jefe de operaciones se encarga o tiene el control de la carga del ATM, que es el cajero automático, donde se utiliza un software que centraliza todos los movimientos del banco. Vale decir, depósitos y retiros, egresos e ingresos y otros. Mientras cumplía este trabajo, sospeché que nadie controlaba este trabajo, en este caso las cuentas contables, que son del banco donde genera asiento, que puede ser de ingresos o egresos, y en este caso era un egreso que realizaba efectuando esa cuenta contable para la carga del ATM, es decir, el cajero automático de la entidad de Batallas. Como estaba años trabajando, me di cuenta que no se hacía un control exhaustivo de esta cuenta. Es así que hablamos con el Ángel Antesana Salgueiro buscando soluciones. Le comenté esta idea de que no había control y dentro de sus creencias vio que era factible hacer el daño. Es así que por el mes de diciembre empezamos por primera vez a sustraer el dinero, de diciembre hasta la fecha prácticamente. Aproximadamente 20.000 bolivianos. Ya obviamente, viendo que no existe control, empezamos a hacer de manera continua por montos diferentes entre 150.000 a 200.000 bolivianos. Lo que él hacía, y nos detenemos aquí un momento, César, para poder un poco explicarle a la gente, lo que él hacía entonces, se dio cuenta, como usted decía, ministro, de que era factible, de alguna forma, y si vale el término, como que sacar la plata y sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Bueno, eso es lo que él relata en realidad la forma, cómo se hacía el dinero. Seguramente con mayor explicación podrá darlo los propios gente del banco. Lo que sí sabemos es que utilizaba esta cuenta de ATMs, que era una cuenta única para todos los ATMs, y a partir de ahí es donde hacía este ilícito, ¿no? César. Bueno, estamos escuchando atentamente esta información y conversábamos también con la directora de la ASFI sobre algunos detalles que, bueno, la opinión pública tiene que conocer. Creo que es necesario, el ministro brindaba algunos detalles de esta investigación que tiene que llegar al final. Licenciada Valdivia, esto tiene que llegar al final, ¿por qué? Porque se trata no es la plata del banco, es la plata de los bolivianos que confían en una entidad financiera, y no es lo mismo que se pierdan 100 bolivianos o que se pierdan 5 millones de dólares. Está bien, está el seguro, evidentemente hay un seguro que la plata no se va a perder. Ya se perdió esa plata y el Ministerio Público, la Fiscalía, la Policía o quien tenga que investigar esto tiene que llegar al fondo del hecho. ¿Por qué? Porque esos 5 millones de bolivianos que se robaron, se despilfarraron, que están en algún lado o que ya no existen, podrían haber servido para muchas cosas que necesita la gente. César, una primera precisión es que no se ha afectado ninguna cuenta específica de algún depositante, hay que precisar eso, ¿no? Y eso para que todos los depositantes del Banco Unión precisamente pues no tengan ningún tipo de incertidumbre, ¿no? Eso lo decimos y lo ratificamos. Y lo segundo, yo creo que tenemos que aprender también a confiar en nuestras autoridades. En este momento corresponde dejar que el Ministerio Público avance en esta investigación, que la Comisión de Fiscales, que en este mes ha avanzado, ha dispuesto actos investigativos importantes que nos van a permitir establecer la verdad material de los hechos, quiénes eran los autores, quiénes eran los cómplices que actuaron que facilitaron que se produzca este delito. Vayan, en todo caso,
cumplan con su sanción. Pero lo más importante también, y más allá de que el seguro esté coberturado, ya tenemos entendido, como decía también nuestro ministro de Economía en Santa Cruz, la entidad, el banco ya ha pedido el cobro de la cobertura. Lo más importante, César, es que dentro de la investigación se llegue a determinar dónde fueron estos 37.690.000. Eso es importante porque es algo que la población también desea saber y conocer, y confiamos en que nuestras autoridades concluyan a la brevedad esta investigación y podamos en todo caso despejar cualquier tipo de duda que nos quede. Aunque hoy se ha generado una polémica entre el Ministerio Público y la policía sobre la pérdida de algunos elementos que forman parte de esta prueba, fundamentales. ¿Cómo se pueden extraviar? Se pregunta uno. ¿Cómo se pueden perder esos celulares por el valor del celular, del equipo? O por la información, tal vez era determinante esa información para poder encontrar respuestas a estas interrogantes. Es lamentable que más allá de quienes sean los responsables, pero hay que decirlo, es lamentable que estos elementos de prueba que estaban bajo custodia, bajo responsabilidad dentro de una investigación, se hayan extraviado. En todo caso, lo importante es que ya hoy día el doctor Guerrero, el fiscal general, anunciaba que ya se ha iniciado una investigación precisamente para determinar y establecer estos aspectos. Pero más allá de ello, creemos nosotros que ha habido un buen avance en la investigación. Confiamos en que la Comisión de Fiscales, coadyuvada por supuesto por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que ha conformado un equipo multidisciplinario que está coadyuvando precisamente a la investigación de los fiscales, pues lleguemos a buen término. Lo importante es que los principales involucrados, estos funcionarios que facilitaron en todo caso y que participaron en la comisión de este delito financiero, hoy en día tienen que comparecer ante las autoridades judiciales, y como le decía también nuestro órgano rector, nuestro ministro, vamos a exigir una sanción ejemplarizadora. De hecho, ya el tipo penal de apropiación indebida de fondos financieros da la posibilidad de que se sancione hasta 15 años, precisamente porque el delito ha sido cometido por un funcionario de la entidad que, conociendo las debilidades y las fortalezas de su organización, de su institución, pues se ha aprovechado de esta situación para apropiarse de dineros en beneficio propio o de terceras personas. Cecilia. Gracias. Decía la doctora Valdivia, y anoté textualmente la pregunta porque creo que mucha gente realmente se la formula en casa, ¿no, ministro? Queremos saber dónde se fueron los 37 millones de bolivianos. La pregunta que también se hace la gente es, más allá de dónde se fue la plata, es, ¿este dinero se va a recuperar? Bueno, en realidad, ojalá que podamos recuperar la mayor parte posible. Hasta ahora, de lo que ya se ha incautado aproximadamente, según evaluaciones de lo que se ha podido incautar, porque se han incautado varios autos, varios terrenos, estamos entre 10 a 12 millones de bolivianos aproximadamente. Se está investigando dónde más puede haber el dinero. Escuchaba la otra vez que tal vez se haya transferido incluso a la Argentina parte de este dinero. Hoy día la UIF en la audiencia oral también ya dijo que iba a solicitar a su par de la Argentina para que podamos investigar las transferencias que se ha hecho de Bolivia a la Argentina para poder rastrear, digamos, ese dinero. Y bueno, esperemos que la mayor cantidad de este dinero se recupere. Básicamente porque queremos saber quiénes son los que se han beneficiado con estos hechos delictivos, y hay que realmente llegar hasta donde tengamos que llegar, ¿no? Usted decía hace instantes, y creo que se coincide un poco en esto, de que este puede ser quizás la sustracción de dinero más grande en el sistema financiero. ¿Es consciente también de que esto le hace un daño, digamos, a la imagen del Estado, al tema económico, ¿no, ministro? Porque el Banco Unión depende del Estado. Sí, o sea, yo la verdad creo que este es un problema fortuito que nos ha hecho mucho daño, es verdad. Realmente duele que nos haya pasado uno de
estos hechos, que en nuestra entidad haya pasado este ilícito, y duele porque tantos años de gestión ejemplar por parte del Banco Unión se ha manchado con este ilícito, y eso es lo que duele en realidad. Por parte del Estado sabemos que ha sido un hecho ilícito, la gente sabe, porque también eso hay que decirlo. Y mucha gente, principalmente políticos, a estos analistas, se han dado a la tarea de tratar de que la gente se alarme para que saque su plata del banco, generando una corrida. Este es un delito, por si acaso, de la gente, porque hay una especie de terrorismo financiero buscando que la gente se vaya del Banco Unión. Yo lo he escuchado, por ejemplo, al alcalde Rebella que decía, nos obligan a tener nuestra plata para que nos la roben. O decían, ¿por qué siguen teniendo sus cuentas en el Banco Unión si se roban la plata? Ese tipo de cosas no las hacen porque estén preocupados por el banco, las hacen por una intencionalidad política de dañar al banco. Pero lo importante de esto es que la gente no les cree. Yo tengo los datos que me gustaría también mostrarlos en algún momento, si encuentro mi lámina, donde a partir del hecho ilícito, que es este, si ustedes me ayudan con la cámara, el ilícito ha pasado aproximadamente en septiembre. Ahí teníamos 14.215 millones de bolivianos de depósitos. Hoy, 19 de octubre, tenemos 14.709. Han subido en 500 millones aproximadamente. La gente sigue confiando en este banco, porque este banco realmente es el banco de los bolivianos y ha ayudado a mucha gente. Es el banco que ha llegado a todas partes de Bolivia y es el que le da los mejores servicios a la gente. Entonces, esa intencionalidad que tenían de dañar al banco, en realidad no ha pasado porque la gente sigue creyendo en este banco, ¿no? Usted apunta, ministro, a que este es un hecho que ha dañado, de alguna forma usted decía, ha hecho mucho daño, que si bien es un hecho cometido por un funcionario o quizás varios, me imagino que son varios, no, yo dudo todavía que una sola persona pueda generar todo este movimiento que ha generado de diciembre hasta la fecha, ¿no? Pero incluso dentro del partido de gobierno, algunos diputados planteaban que por este hecho varios funcionarios del banco y otras instituciones deberían dar un paso al costado, deberían renunciar. Bueno, en realidad esa es una opinión tal vez de los diputados, cada quien puede tener su opinión, y bueno, las investigaciones darán darán quiénes son responsables y qué pena se dará por la responsabilidad que hayan tenido en este ilícito. Como yo le decía esta mañana, nosotros vamos a investigar, caiga quien caiga, van a ir cayendo. Y bueno, si alguien tiene responsabilidad indirecta, de alguna manera, una responsabilidad grande o pequeña, seguramente recibirán la sanción. Pero también hay que tener claro que las cosas no pasan porque un diputado diga renuncia aquel y entonces todos renunciamos, sino pasa porque tienen que ir separándose la gente en función de las responsabilidades que se vayan encontrando, ¿no? Claro, pero muchas veces hay responsabilidades en los niveles altos, no digo de sustracción de dinero, complicidad en la sustracción de dinero, sino en dejar pasar hechos que no funcionen los mecanismos de control, es decir, cuando fallan las cosas abajo es quizás porque el jefe o no está mirando bien o está dejando que las cosas pasen. No se olvide que hay responsabilidades por comisión y por omisión. Entonces se va a encontrar ese tipo de responsabilidades. Como decía la doctora, en este ilícito han sido varios controles que se han vulnerado, varios niveles de funcionarios que han o no se han percatado o no han hecho o no han cumplido, por ejemplo, lo que decía la doctora, estas inspecciones sorpresas al banco. Entonces ahí puede ser que estas personas no estén involucradas, pero tienen ya una responsabilidad por omisión. Entonces se va a llegar al fondo de esto y se va obviamente a sancionar como tiene que sancionar a quien sea responsable, ¿no? Hoy usted ante la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas decía que si deben caer por esta situación en el cargo, lo va a hacer. ¿A qué se refería con eso? No, o sea, si en algún momento encuentran que hay una responsabilidad por parte del ministro de Economía en este ilícito, yo no voy a ser una persona que voy a decir no voy a renunciar. O sea, si yo tengo responsabilidad la voy a asumir también. Y yo creo que todos los que estamos involucrados en la función pública y principalmente en este gobierno sabemos cuál es nuestro nivel de conducta.
Y en mi caso, si el ministro de Economía llega a tener algún tipo de responsabilidad, yo no tengo ningún problema en decir yo también me voy. Ese no es un problema desde mi punto de vista, sino a mí lo que me importa es en realidad la imagen del banco y del propio gobierno. La imagen del banco, como les decía hace un rato, se ha visto dañada después de 11 años de una gestión impecable. Y eso es lo que duele en realidad. Y si por salvar el banco tiene que caer la cabeza del ministro de Economía, yo no tengo ningún problema, pero lo importante es que la gente sepa que este banco ha funcionado bien, sigue funcionando bien y va a seguir funcionando bien, ¿no? Gracias, ministro. César, ¿con usted? Bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer también al ministro Mario Guillén y a la directora de la ASFI, la licenciada Valdivia, por estos minutos. Gracias, licenciada. Esperemos que esta investigación llegue hasta el final y la opinión pública pueda estar segura de que se está haciendo justicia. Muchas gracias y muy buenas noches. Y permítame robarle unos minutitos, César, permítame hacer una cordial invitación, aprovechando que el canal pues tiene una audiencia nacional. El día de hoy hemos inaugurado la primera versión de la Feria del Ahorro y el Crédito en la ciudad de Oruro. A todas las orureñas y orureños les invitamos a que puedan visitar el campo ferial 3 de julio allá en la ciudad de Oruro. Más de 20 entidades financieras van a estar con stands novedosos, productos, llegando a la gente con información, además con educación financiera, de 10 de la mañana a 10 de la noche, desde el día de hoy hasta el día domingo. Están cordialmente invitados. Muchas gracias, César. Un placer, muchísimas gracias por la visita. Ha sido usted muy amable, gracias por visitarnos. Gracias, un saludo cordial también para el ministro Mario Guillén. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Era importante la información, Cecilia. Sin duda, César, nosotros le agradecemos el contacto nacional. Bueno, agradecerle al ministro, gracias doctora Valdivia, en la ciudad de La Paz. Nos queda corto el tiempo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para hacerle esta consulta, porque también hay mucha expectativa en el país. Estamos seguramente a horas de conocer el informe del Instituto Nacional de Estadística con relación al crecimiento económico de Bolivia y la posibilidad de un doble aguinaldo, ministro. Bueno, en realidad estamos esperando el informe del INE, ya estamos casi a fin de mes. Yo calculo que la próxima semana, ya entre lunes y martes, tendremos el informe del Instituto de Estadística, y una vez que lo tengamos lo vamos a dar a conocer. Yo espero que ya entre la próxima semana ya vislumbremos este tema, porque se genera cierta expectativa en la gente y es importante darle certidumbre de lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? El presidente había dicho hace algunos días atrás que él veía muy poco probable que este año se dé un crecimiento del 4.5%. Bueno, yo me imagino que él también... Usted había dicho prudencia, esperemos. Claro, yo me imagino que él también hace sus cálculos como todos. En mi caso me corresponde ser muy prudente, porque al final soy la autoridad económica del país, y el que yo empiece a especular va a generar incertidumbre y especulaciones. Entonces yo siempre he preferido ser muy cauto en esto y esperar el dato final, ¿no? Vamos a esperar entonces hasta la próxima semana para conocer. Sí, la próxima semana. Y le extendemos la invitación para que después de conocidos los datos nos pueda acompañar. No, con todo gusto estaremos. Bueno, no sé si podré estar aquí en Santa Cruz, pero seguramente en el programa sí. Desde La Paz, por supuesto, aquí en La Paz. Gracias, ministro, como siempre. Hemos conversado abiertamente de este tema, que a veces cuesta tocarlo, pero era importante escuchar su palabra. No, sí, gracias a ti, y la verdad es que hay que ser muy franco en esto. Yo en eso sí quiero darle tranquilidad a la población. Esta mañana en la Cámara también he sido franco, no tenemos que ocultar, y dentro de esa lógica es que nosotros queremos ser transparentes con la población para dejarlos tranquilos. Si nosotros le decimos la verdad a la gente confía en nosotros, ¿no? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Nos vamos a ir a una pausa, nosotros aquí en Que No Me Pierda. Guárdenos que ya regresamos. Vive ahora, porque el tiempo de bailar, disfrutar y reír es ahora. Con Banca Vive, la banca para jóvenes del Banco Económico. Descubre toda la información de nuestra Banca Vive en www.baneco.com.bo. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI.
Sea cual sea el tamaño de tu industria o empresa, en el Parque Industrial Latinoamericano tenemos el lugar indicado a precios insuperables. Ahora con Lote Pyme para la pequeña y mediana industria. Cuota inicial desde el 10% y con financiamiento hasta 12 años plazo, con tamaños de 1.750 a 6.000 metros cuadrados. Con servicios, infraestructura y ubicación que te garantizan el lugar adecuado para crecer. Lote Pyme, en el Parque Industrial Latinoamericano. Para crecer a lo grande, hay que estar en el más grande. Mayores informes en nuestra oficina central, en Santa Cruz, tercer anillo interno, número 45, entre Avenidas Cristo Redentor y Beni. Teléfono 345.